Iglesia, misión de restauración a las naciones Emmanuel, presenta Tardes de Restauración con la apóstol y profeta Luisa Fernanda Reyes Ramos. Dios les bendiga. Estamos en nuestras preciosas tardes de restauración de la misión de restauración a las naciones Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy venimos con un tema bien especial, bien maravilloso, bien precioso, y es que necesitamos en este tiempo vivir la bondad de Dios. Siempre estamos hablando y decimos Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso, y todos hablamos de Dios, pero hay que vivir la bondad de Dios. Y cuando aprendemos a vivir la bondad de Dios, tenemos en cuenta aspectos importantes que nos dice la palabra del Señor. Y vamos al Salmo 103, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Y cuando leemos este texto bíblico tan maravilloso, este salmo tan precioso, es un salmo de esperanza contra esperanza, porque nos está permitiendo ver la bondad de Dios. Pero mire cómo el salmo inicia diciendo algo que es particular para nosotros decir: voy a vivir la bondad de Dios. No voy a ver a ese Dios simplemente como ese Dios bondadoso, Dios es bueno, pero me quedo denotando y viendo las grandezas de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha creado. Pero dice la palabra que bendice alma mía. Cuando empezamos a bendecir a Dios, cuando empezamos a bendecir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, cuando usted abre sus ojos y lo primero que puede hacer es decir: gracias, Señor, porque me diste la vida, bendice alma mía a Jehová, y no me voy a olvidar de ninguno de los beneficios, porque el primer beneficio cuando abro los ojos es que me estás permitiendo vivir. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? Y cómo no decirle: Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te enaltece, mi alma te glorifica. Cuando hacemos eso, podemos decir que estamos viviendo la bondad de Dios. Y el Salmo también dice: todo tu santo ser debe que bendecir el nombre del Señor. Entonces, cuando podemos decir: Señor, te bendecimos, te glorificamos, nuestra alma tiene la necesidad de engrandecerte. A mí me pasa mucho que además de cuando me levanto, pero en el transcurso del día, yo estoy hablando con el Señor, estoy diciendo: Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, te enaltezco. Cuando de pronto me encuentro y me voy a tomar un café y veo la taza de Manuel, yo digo: bendigo, Emanuel, te amo, Señor. Si estoy con Rosana, te amo, Rosana. O sea, tengo que estar exteriorizando, mi alma está de continuo como avivada, el alma está llena de la presencia del Espíritu Santo, y cuando un alma está llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, es cuando esa alma está viviendo la bondad de Dios, porque cuando tienes esa conexión con Dios, cualquier circunstancia de modo, tiempo o lugar que pueda venir en el transcurso de ese día, como estás bendiciendo a Dios, tú vas a poder estar viviendo la bondad de Él, porque Él mismo se va encargando de cada circunstancia. ¿Y cuál es el concepto de bondad? Bondad es la compasión de Dios. El término hebreo radhan significa como quien acaricia el embrión. Entonces imagínense cómo el Señor, como el que acaricia el embrión, como ese embrioncito que el Señor dice en su palabra, que los ojos de David vieron, los ojos de Dios vieron el embrión, y los ojos del embrión vieron a Dios. O sea, ¿cómo lo acariciaría desde que un embrión puede alcanzar a ver? ¡Wow! Ve la bondad de Dios. Entonces, cuando hablamos de bondad, hablamos de la compasión de Dios. Cuando alguien vive la bondad de Dios, es cuando entiende que el Dios de los cielos es un Dios
compasivo con nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que se compadece de tu circunstancia, un Dios que se compadece de tu familia, un Dios que se compadece, ¿verdad?, de esta sociedad, un Dios que se compadece de nuestra nación. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, porque Él es bueno, porque el Señor siempre es bueno. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada incompleto o defectuoso en la creación. Entonces, cuando uno mira la creación, dice, ahí está la bondad de Dios, porque puede ver uno la exactitud como Dios. O sea, cuando vemos las flores, cuando podemos observar, cuando vamos a la iglesia y podemos ver todas esas flores como hacen esos ramos tan maravillosos, uno dice, wow, puede ver la perfección, porque todo lo que adora al Señor, en los cielos dice la palabra que todas las rosas, las plantas adoran a Dios. Entonces vemos la perfección porque todo lo que Él hace es perfecto. Entonces, esa bondad se ve manifestada a través de la naturaleza. Sí, pero las primeras manifestaciones de bondad de Dios fue que Él creó todas las cosas. Dios tiene un tesoro infinito y ese tesoro no lo quiso dejar solo para Él. Su bondad fue que ese tesoro quiso entregárnoslo a nosotros. Ese tesoro, ¿por qué? Porque cuando usted ve el mar, usted dice, wow, ve la profundidad del mar, ve ese mar, qué hermoso es, y que Dios nos permita ver esa hermosura, ver los pájaros, ver todo lo que Él ha creado, es una bondad de Él, porque lo está compartiendo con nosotros. Hay planetas que están desiertos, pero ver cómo Dios nos ha creado en este paraíso, todo lo que pueden observar en nuestros ojos, podemos evidenciar esa bondad de Dios. ¿Cómo vemos esa bondad? Entonces lo vemos en la creación. Y dice la palabra del Señor en Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque Él dijo, es maravilloso colocar todo esto tan bello para que el hombre pueda saciarse de él. Entonces ahí vemos que cuando nosotros vivimos la bondad de Dios es cuando podemos apreciar lo maravilloso que Dios ha creado. Podemos apreciar la naturaleza. Podemos apreciar precisamente, tengo un rey, un varón que Dios me está permitiendo ministrar, y ese varón ama la naturaleza, ama las plantas, y él dice, a las plantas hay que hablarles porque las plantas escuchan, cuando se les echa agua hay que rociarles el agua como si estuviera lloviendo, porque ellas van a sentir que el cielo les está enviando el agua. Y cuando yo lo escucho y lo veo, cómo cuida las plantas, cómo se ve el amor que le tiene a la naturaleza, cómo trabaja en pro de todos los recursos naturales, porque ese es parte de su trabajo, ¿verdad? Amar la naturaleza y defender la naturaleza. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos estamos encontrando con que está viviendo la bondad de Dios. Entonces, cuando alguien valora lo que Dios nos ha entregado, está valorando y está viviendo esa bondad, porque dice, esto tan hermoso no lo podemos dejar acabar, tenemos que cuidarlo, no podemos tirar basura, Dios ha creado la naturaleza, no puede el hombre destruir lo que Dios ha creado. Entonces, eso es vivir la bondad de Dios. Pero también vemos la bondad de Dios ¿en quién? En el ser humano. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cómo nos creó Dios a su imagen y semejanza, Dios nos creó, o sea, nos hizo del polvo, pero puso su divinidad en nosotros, que es el Espíritu Santo. Nos creó con un alma para que tuviéramos la potestad de decidir amarlo. Pero miren lo hermoso de Dios, como nos ha creado de perfectos. Todo nuestro ser interior es perfecto. Uno ve como las manos, o sea, todo se ve bonito, ¿verdad? Nuestros ojos son perfectos para ver, nuestros oídos. O sea, vemos cómo Dios, todo lo interno del ser humano es perfecto, todo lo externo del ser humano es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Entonces vemos la bondad de Dios en la manera tan perfecta como nos creó a nosotros. Es decir, no lo hubiera podido hacer nadie más. No podemos decir que venimos del mono que se quedó sin evolucionar. No venimos del mono, venimos de Dios, venimos del cielo. Es decir, somos criaturas creadas por Dios y ahora con una condición de hijos de Dios. Y el padre, los hijos se parecen a sus padres. Luego entonces nosotros podemos decir que vemos la bondad de Dios en nuestra creación. O sea que cuando usted se mira al espejo, no importa si usted tiene ñaticas, si no tiene ñaticas, si el ojito está así, pero usted se va a ver que todo es perfecto.
y que aún el Señor, en esa perfección, cuando yo vivo la bondad de Dios en la creación, aprendo ¿a qué? A aceptar lo que Dios me ha entregado. Pero hay personas que no viven la bondad de Dios porque están inconformes con lo que Dios les ha entregado. Las crespas quieren ser indias, las indias quieren ser crespas, y a veces somos inconformes, aún como Dios nos ha hecho, pero Él nos ha hecho perfectos. Entonces, cuando vivimos la bondad de Dios es cuando aceptamos todo lo que Dios nos ha entregado. Bueno, el profeta, entonces nosotros no nos podemos arreglar. Pues claro que sí, hay que acomodar la belleza de Dios. Esa bondad de Dios es parte de aceptar y vivir la bondad de Dios cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando cuidamos nuestras manos, cuando cuidamos las uñitas, cuando cuidamos el cabello, cuando cuidas todo tu ser interior y exterior. Estás viviendo la bondad de Dios, porque tiene que ser muy triste para Dios, que nos ha entregado un cuerpo, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y como si el cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros no vamos a cuidar esa bondad de Dios al habernos creado y habernos hecho tan bellos y tan maravillosos. Entonces, es muy importante entender que todas las partes del cuerpo son bellas porque esa es la bondad de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a valorar nuestro cuerpo, cuando aprendemos a obedecer lo que Dios quiere que nosotros vivamos con el cuerpo, porque a veces colocamos el cuerpo en servidumbre, a veces exponemos el cuerpo porque queremos a la fuerza vernos como otro se ve. Es parte de valorar la manera en cómo Dios nos ha creado. Dios quiere que nos acomodemos, pero hay muchas personas que aún exponen la vida. Hay mujeres que han muerto en un quirófano por querer ser igual a la que ven, porque están inconformes, o sea que no han valorado la bondad de Dios en la creación misma que ha hecho en su vida. Entonces, y así, de igual manera, muchas veces exponemos muchas cosas, exponemos nuestro cuerpo y no estamos valorando la bondad de Dios cuando aún no asistimos a un chequeo, cuando no sabemos por qué nuestro cuerpo está reaccionando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido y nos ha dado los elementos necesarios para que nosotros ayudemos y entendamos que hay bondad en Él en el mismo momento en que nos creó. Entonces, es bien importante saber que vivir la bondad de Dios es cuando cuidamos aún todo nuestro cuerpo, cuando cuidamos nuestro corazón, cuando aprendemos a cuidar nuestro espíritu, cuando buscamos la presencia de Dios, porque el ser humano es espiritual, mi cuerpo. Entonces ahí vemos la bondad de Dios cuando aprendemos a tener esos tiempos de oración, como decíamos, cuando bendice nuestra alma al Señor, ahí estamos entendiendo que estamos viviendo la bondad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos responder a la bondad de Dios? Siendo gratos. Entonces, un requisito sine qua non de alguien agradecido con Dios, que valora la bondad de Dios, es cuando responde con la gratitud. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A darle gracias al Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de vivir en esta nación con estos recursos naturales. Gracias, Señor. Te damos por la oportunidad que nos permite, Señor, del cielo vivir. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de comer. Hay muchas personas que no pueden tragar, hay gente que no nació perfecto como nosotros estamos, y aún así valoran la bondad de Dios, aun si les ha faltado una parte del cuerpo. Pero a veces tenemos todo lo que Dios nos ha hecho y somos ingratos. ¿Y sabe por qué? Porque el ingrato cae en la queja. Entonces, una persona quejosa, una persona que se queja, me quejo de esto, me quejo, entonces no está siendo grato a la bondad de Dios, del solo hecho de habernos creado y de permitirnos estar en una nación tan hermosa, ahí donde usted está, en la nación donde Dios lo haya colocado. Valore que Dios lo ha colocado, valore los recursos naturales, valore la creación, valore su vida, cuide su vida. Pero cuando usted expone su vida a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y se toma un trago, muchos se toman un trago, se montan en un carro, se montan en una moto, y uno ve cómo son tan ingratos de no valorar la vida, porque hay muchas personas que no valoran la vida. Vemos los muchachos que cogen esas motocicletas y se levantan y dicen, ¿cómo expone la vida? ¿Sabe por qué? Porque es la falta de gratitud. Cuando la gente no valora la bondad de Dios, se convierte en un ingrato, se convierte en un desagradecido. Y no podemos ser desagradecidos con lo que Dios nos ha entregado. En estas tardes de restauración, Dios quiere que viva su bondad
Y cuando alguien es grato y empieza a vivir la bondad de Dios, su vida es una vida en plenitud. Su vida es una vida agradecida. Es una vida conforme a lo que Dios en su bondad nos ha permitido estar en esta tierra. Estas son las bellas tardes de restauración de la misión de restauración a las naciones, Emmanuel. Si quieres cuidar tu vida, si sientes que no estás cuidando tu alma, si sientes que tu espíritu está agobiado, si no te sientes satisfecho aún con tu cuerpo, abajo a continuación están los teléfonos de nuestra misión de restauración a las naciones, Emmanuel, para que usted pueda llamar. Ahí hay una persona que va a estar pendiente de atenderte, una persona que va a estar pendiente de que puedas valorar la bondad de Dios con tu vida, porque eres la persona más maravillosa que el Señor ha creado. Es cuando puedes decir: yo mismo soy esa persona maravillosa. Así que cuida tu vida. Estamos para servirte y para amarte. Dios te bendiga.